Bueno, por fin estamos en la inauguración, en el cierre de esta muestra novedosa para nosotros, pero muy exitosa. Hemos trabajado bastante, creo que quedó muy bien, y la cantidad de lotes recibidos más la cantidad de stand virtuales nos hacía pensar la tremenda maquinaria que es el interior productivo, tremenda maquinaria que nos permite producir 1 kilo de carne de esa hacienda que tenemos ahí atrás, de lo mejor del país. Y es una tremenda maquinaria porque para producir 1 kilo de carne, o el kilo de trigo, o el kilo de soja o de maíz, se usan y participan en el procedimiento todos los emprendedores, la ingeniería del conocimiento, ingenieros agrónomos, veterinarios, gomeros, mecánicos, carpinteros, constructores, florerías y regalerías. Todo el engranaje que nos permite al productor hacer lo que hace y cumplir también con los requerimientos familiares. Cuando nombro regalerías o florerías, quiero decir que para producir la carne, el domingo hay que darle de comer a la hacienda porque es el proceso productivo. Y cuando digo regalería, digo que el productor muchas veces, que no tiene domingos, y que los días de la madre o los días de la familia llegan tarde, y es el de la florería o el de la regalería que atiende fuera de hora. Por eso es un proceso que nos tiene englobados absolutamente todo el interior productivo. Para producir, como bien dije, 1 kilo de trigo, todo eso es lo que lleva, y es 100% agregado de valor, 100%, y de mano de obra nacional. Luego, eso les permite después a las otras cadenas de la producción transformar lo que hacemos. Yo no digo agregar valor, puede ser una forma de verlo, pero permite transformar lo que hacemos en otra cosa, y ahí se forma todo el circuito virtuoso. Lógicamente, tenemos algunos pillos que con el título de agregado de valor piden algunas preventas, pero bueno, hay que saber, digamos que esto es así, y será tarea nuestra, los productores, de poder explicar cómo es el procedimiento, y será tarea de, digamos, de los que están de acuerdo o están en connivencia con esas ideas, ver cuáles son sus motivos. Nunca lo sabremos, nos podremos imaginar. Luego de todo lo que vemos, que esto, que es una muestra, se supone ganadera, pero termina por supuesto siendo una muestra de todo el pueblo, con todos los sectores, vemos la presencia de otros sectores. De otros sectores que a lo mejor menos afectos al trabajo y al esfuerzo, tienen como metodología de vida parasitar a la persona que está produciendo o que está comerciando, o puede ser el kiosquero o el almacenero, que son personas que a lo mejor no han visto a sus familias producir nada, y los han visto trabajar de funcionario público toda la vida, los padres, los abuelos, toda la familia, trabajar de funcionario público y siempre, digamos, consiguiendo su método de vida de esa forma, o, no sé, no quiero ser agresivo, o sindicalistas que han vivido, padres, hijos y abuelos, del aporte sindical del obrero, obligatorio por otro lado. Esos son otros sectores que son con los cuales tenemos nosotros que interactuar y tratar de ser firmes, y en todos los sectores, no solo el agropecuario, sino el privado, estar en estos momentos en alerta porque esos sectores de los cuales hablé recién han tomado
tienen intención de tomar mucha trascendencia y quieren tener cada vez más manejo de la cosa pública, quieren tener más manejo sobre el que menos tiene. Eso se logra impidiendo la posibilidad de trabajar, tal vez, o llevando a esos sectores. Es el negocio de la pobreza que tanto se ve en las grandes urbes y se ve históricamente. Cuando a una persona no le dan la posibilidad de trabajar y lo obligan prácticamente a recibir la dádiva del Estado o del político de turno, pierden un poco la dignidad y llegamos a ver las cosas que se ven, que gracias a Dios en el interior productivo no se ve tanto, casi no se ve, pero se ve en las grandes urbes, porque ese ha sido el negocio de la política durante muchos años. Y eso es una cosa por la cual tenemos que estar, como ya dije, en alerta. Eso vendría a ser un concepto de cierta agresión económica. Pero nosotros, los productores, desde hace un tiempo esta parte, por ser un sector indómito, un sector digno, hasta un poco rebelde contra esas prácticas, hemos tenido también la agresión ideológica en diversas formas. La agresión ideológica se ha venido dando, por ejemplo, con los ataques a la propiedad privada, por organismos paraestatales, o sea, con el erario público, organismos paraestatales, apoyados por la oficialidad, han ido a tratar de... están con la práctica de la agresión a la actividad privada, no solo a la agresión a apropiarse de la renta, sino de las propiedades. Y eso es transversal. Es transversal, no solamente nos toca a los productores, también le toca al señor que tiene la casa de fin de semana y se la ocupan, también le toca al que tiene un departamento desocupado por 2 meses por alguna cosa y se lo ocupan, y el Estado, en vez de proteger a esa persona, un poco la impulsa a hacerlo. Hemos visto y hemos escuchado la palabra del primer ministro hablando de cierta forma las tomas de Entre Ríos, por ejemplo, o avalando que la payasada que vimos en Entre Ríos de la producción agroecológica, diciendo que puede ser una forma que no hay que descartar. Realmente una cuestión payasesca, pero el primer ministro lo avala. Eso es la parte ideológica con la cual debemos luchar, y esta es ahí donde tenemos que estar en alerta y movilización. Alerta y movilización por esas cuestiones. Otra agresión ideológica contra el sector es el tema de medio ambiente. Hemos visto la clase política llenarse la boca con el medio ambiente, pero el gobierno anterior, en el Ministerio del Medio Ambiente, nombró un señor que sería muy buen rabino, pero no tenía la más mínima idea de lo que era el medio ambiente. Ni bueno ni malo. Ahora es peor, con el erario público. Ahora nombra a un señor, Cabandier, que, siguiendo la línea del gobierno, no tiene ningún mérito, ninguno. El único es repotear a un agente de tránsito, que nos acusa alegremente a los productores de provocar los incendios para sembrar soja. Yo no entiendo cómo un productor puede quemar sus vacas o incendiar la sierra de Córdoba. ¿Cómo van a hacer para sembrar soja en la sierra de Córdoba? Imposible. En las islas del Delta se llenan de agua, imposible. Sin embargo, esa es la agresión ideológica del oficialismo contra el productor agropecuario. Eso tenemos que estar en alerta y movilización. Muchos diputados y senadores
sobre todo del oficialismo, la mayoría, pero hay también de la oposición, están preocupados por el medio ambiente y se han puesto a legislar sobre las buenas prácticas agrícolas, sobre humedales y sobre todo en lo que es la actividad agropecuaria. Imagínense, porque los conocemos, diputados con sus pymes de asesores que nunca cruzaron la General Paz, que se han criado abriendo la canilla en Buenos Aires que el agua les salga marrón, porque sucede, o que se han criado en el piso 20 de Puerto Madero mirando el smog que no les deja ver el piso, o que han visto las alimañas del riachuelo preocuparse por lo que pasa en nuestra casa en el interior, a nosotros, que somos los mejores cuidándonos en esa casa. Eso no tiene ningún sustento científico. Estamos hablando de una cuestión meramente ideológica. No queremos dejar de mencionar el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza, que no tiene ningún impacto fiscal, pero que también es una agresión a todo el aparato privado y que impacta en el campo, es para morigerar el impacto de la pandemia. El impacto de la pandemia ha sido gravísimo, pero las villas miserias, que crecieron 4 veces en los últimos 30 años, y los 100.000 productores desaparecidos, que dejaron la actividad, no estaban en la pandemia. Eso es culpa de la inoperancia, de la inutilidad, de la maldad, o de lo que como quiera llamarse, de la clase dirigente que lo ha provocado. Entonces, otra de las cosas que podemos considerar y que nos tiene que dejar en alerta y movilización a todos los sectores productivos y a todos los privados. Con respecto a la propiedad privada, también no solamente de la culpa de los organismos paraestatales o de las manifestaciones del primer ministro, sino que también hay que ver cómo actúa la justicia. Nosotros acá tenemos un productor, socio de la Rural, que está sufriendo una usurpación hace 1 año y medio y no ha sido resuelta. Quiere decir que ahí un poco la justicia o la industria del juicio ha actuado como para que estemos sufriendo esas consecuencias. No quería dejar de mencionarlo. Nosotros aportamos mucho, aportamos el 90% de lo que producimos, nos lo sacan. Y hay muchas formas de sacar, y quiero hacer un paralelismo con algo que le dijo el general Perón a los diputados de la Juventud Peronista. Les dijo: el criminal era criminal en cualquier forma que vaya a cometer un crimen, tanto sea pasional o por política. Nosotros de acá, haciendo un paralelismo, decimos: el ladrón es un ladrón en cualquier forma que vaya a cometer el robo. Puede ser un motochorro, puede ser a través de una compra con sobreprecio de la comida, o de la yerba, o del arroz, o puede ser a través del aparato estatal quedándose con el 90% de la renta del cultivo de soja. Todas son formas de robar, y entonces es un latrocinio en cualquiera de las circunstancias. Y eso, esperemos que no solo los productores, sino los que sufren también. La señora que va a comprar el pan y tiene el 50% de impuestos, el comerciante que tiene que pagar 167 impuestos y regulaciones distintas, un día tendrá que hacer tronar el escarmiento, y esperemos que sea más temprano que tarde. Queremos mencionar, ya que esta virtualidad nos da la posibilidad de que nuestras palabras
puedan llegar más lejos de lo que siempre llegan. Mencionar una de las cosas que hemos visto este año con el tema de la salud. Queremos mencionar, para que la gente sepa, que de este distrito, en concepto de retenciones, se llevan más o menos 4 presupuestos municipales anuales de este distrito. Pero cuando surgió el tema de la pandemia y hubo que realmente disparar a resolver y nos encontramos con los hospitales del interior sin estar adecuados o con faltantes de las cosas mínimas, fue el ama de casa, fue el bicicletero y fue el comerciante y fue el poblador el que hizo y que tuvo que juntar el dinero, y nosotros lo vimos en la sede, para poder poner en marcha nuestro hospital. Eso habiéndose llevado anualmente 4 presupuestos municipales. En ese momento el gobierno provincial mandó una suma que a todas luces era irrisoria. Después, no sé si hicieron algún aporte, mucho después, cuando el susto de ellos ya había pasado. Esto viene a cuento porque a mí me gustaría que el gobierno provincial escuchara este pedido que vamos a hacer acá. Hace 30 años estamos esperando la concreción de la ruta del camino Saliqueló a Leucó, o un poco más. 30 años. 30 años para un lugar donde hay una fábrica donde trabajan, logran su sustento más de 100 familias, donde hay 3 escuelas rurales, si no me equivoco, donde hay 50, 60 productores y una cuenca importantísima para la producción agropecuaria. Tiene un costo de 7 legisladores provinciales. El costo anual de 7 legisladores provinciales tiene el costo de la obra para poder lograr eso. Nosotros no tenemos a lo mejor el conocimiento ni podemos menospreciar la labor, intensa labor y la labor importante de los legisladores propiamente dichos, pero entendemos que esa obra es una obra que sería importante y está muy atrasada. Esperemos que tomen nota de esa circunstancia en esta oportunidad. Ayer vimos cómo un dirigente rural festejaba con el ministro Basterra la concreción, después de 9 meses, y si llegara a ser cierto, de la devolución de las retenciones a la soja, a los pequeños productores. La suma es más o menos el 2% de lo que se llevaron previamente. Y el dirigente rural los festejaba como un logro. Nosotros, los productores de base, necesitamos dirigentes gremiales que miren las cosas como deben ser. Las retenciones no deben existir. La presión fiscal no debe existir. Por lo tanto, no podemos festejar esa circunstancia. No pueden volar tan bajo si quieren representarnos. De ahora en adelante, que estamos en alerta, movilización, y es probable que cese de comercialización o alguna presencia en las rutas, tienen que volar alto. No podemos en este momento a los dirigentes permitir palomas. Tienen que ser halcones. No vamos a discutir si halcones o palomas, solamente halcones. Y eso es lo que les pedimos ahora desde esta tribuna. Entiendo que me he extendido un poco. Son todos los pedidos que mis colegas productores me han hecho mencionar. Por lo tanto, les agradezco mucho a toda la comunidad del distrito y del resto de los distritos vecinos que nos han, y la comunidad educativa que nos ha facilitado que nosotros hagamos esta primera muestra virtual y esta gran muestra del concurso del novillo tipo. Muchas gracias.